Bueno, la situación que estamos viviendo evidentemente nos está generando sentimientos quizás no habituales y esto nos lleva, bueno, pues a ponernos en manos de los profesionales. En este caso vamos a hablar con Óscar Saura, que es psicólogo. Con él hablamos habitualmente como psicólogo de la Asociación de Familias contra las Drogas. Lo saludamos. Óscar, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Óscar, porque decimos que estamos en una situación, atípica que nunca nos ha tocado vivir, un confinamiento mínimo de 15 días de quedarnos en casa. Bueno, y esto está generando distintos sentimientos, ¿no? Óscar, ansiedad, histeria, soledad. ¿Cómo se gestiona todo esto? Pues mira, tenemos que tener en cuenta que la situación que estamos viviendo es una situación nueva a la que no nos hemos enfrentado antes, es algo desconocido, algo que nos genera mucha incertidumbre y en esta situación es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado, incluso enfadado y sentir miedo. El problema surge cuando este estado de ánimo y este miedo interfiere ya en nuestra capacidad para poder gestionar la situación. Porque, bueno, el miedo es algo que nos bloquea y nos impide afrontar la situación con eficacia. Tenemos que tener muy claro que es una situación que no va a ser para siempre, pero sí va a durar un tiempo y es importante asumir que esto va a ser así durante un tiempo, ¿vale? Pero durante este tiempo, pues hay personas que pueden desencadenar problemas emocionales y psicológicos que sean más persistentes. Entonces, es importante la manera en la que gestionamos toda esta situación. Yo creo que los dos riesgos fundamentales a los que nos enfrentamos en esta nueva situación que estamos viviendo es la sobreinformación, la cantidad de información que estamos recibiendo, el estar siempre pendientes de esta información y ya no solo eso, sino la cantidad de bulos e información contrastada que está circulando pues por WhatsApp, por las redes sociales, etcétera, que nos aumentan mucho la percepción de riesgo y no hacen más que incrementar la ansiedad que sentimos respecto a esta situación. Pero hay otra cosa que no hay que olvidar y que es muy importante, que igual de peligrosa que la sobreinformación es el no dar la importancia necesaria a la información oficial que estamos recibiendo y trivializar la situación, sobre todo en el caso de los jóvenes, que bueno, como se ha dicho que son no tienen vulnerabilidad, que no les va a pasar nada, y es así, pero no tienen que pensar solo en ellos, sino que tienen que pensar en los demás y sobre todo en los colectivos vulnerables, que aunque a ellos no les pase nada, sí que pueden transmitir la enfermedad y puede llegar a personas que sean más vulnerables y provocarles pues problemas de salud serios. En cuanto al tema de la información, tenemos que pensar que estamos recibiendo un bombardeo constante de información y esa información, en gran parte negativa respecto a las nuevas infecciones que tenemos cada día, a las personas que hay ingresadas, a las personas que están más críticas e incluso a las personas que han fallecido. Entonces, recibimos un constante bombardeo de información amenazante y esto al final pues hace que nos sintamos agotados. Lo que tenemos que hacer con la información, lo primero es acudir a fuentes de información fiables. La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad, el personal sanitario. Tener mucho cuidado con los bulos, no contribuir a difundirlos, a compartirlos y tener claro que esa sobreinformación a la que estamos expuestos hace mucho más accesible la información negativa y esto hace que aumente nuestra percepción de riesgo respecto a la situación y respecto a lo que sería el riesgo real y que aumente nuestro nerviosismo. Y al final nos impide airear la mente porque estamos todo el rato pendientes de esta información y dándole vueltas a la información negativa y nos impide desarrollar pensamientos negativos respecto a la situación. Luego otro tema importante es no avanzar qué es lo que va a ocurrir, porque al final ¿en qué nos ayuda a saber qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿O en qué nos beneficia pensar que me puedo infectar? No me va a aportar nada positivo, solo consigo aumentar la incertidumbre y la ansiedad. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el aquí y en el ahora y limitarnos a cumplir con las medidas de protección y de contención que nos están marcando las autoridades sanitarias y hacer caso a sus recomendaciones, lo único que podemos hacer respecto a esto.
tenemos que limitar el tiempo que pasamos viendo o escuchando noticias e información sobre el coronavirus para no hacer esa información negativa tan accesible y tratar de no incrementar excesivamente la percepción de riesgo y la ansiedad. Luego es muy importante el tema del autocuidado, porque vivimos una situación excepcional y tenemos que estar más tiempo en casa, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestro autocuidado. ¿Vale? Es un cambio que genera malestar, que tenemos más tiempo para pensar, para darles vueltas a las cosas, para anticipar al futuro, y al final lo que tenemos que hacer en esta situación es mantener toda la normalidad que podamos y establecer una serie de rutinas diarias, mantener los horarios de comida, mantener los tiempos y los horarios de sueño, cuidar nuestra alimentación, nuestro aseo, hacer algún tipo de actividad física. No vale pasar todo el día en pijama. Tenemos que tratar de mantener las rutinas más o menos como las teníamos antes, siempre en la medida de lo posible. Una buena forma de una buena válvula de escape es el humor, que nos va a ayudar a no pensar todo el tiempo en esta situación. Pero esto no implica minimizar la situación, ¿vale? Pero tampoco debemos pensar en ella todo el tiempo. El apoyo social es fundamental también. Tenemos que utilizar pues las tecnologías que tenemos ahora a nuestro alcance, el teléfono, el WhatsApp, las videollamadas. Tenemos que tratar de mantener el contacto pues con la gente de nuestro entorno más próximo. Y podemos aprovechar, pues por ejemplo, para hacer llamadas a esas personas con las que habitualmente no hablamos, pues por falta de tiempo, porque las rutinas de la vida diaria pues lo hacen más difícil. Aprovechar para hacer cosas que habitualmente no hacemos, pues todas esas tareas que tenemos pendientes, descansar, las relaciones sociales a través de videoconferencia, de teléfono, ver una serie que no hemos podido ver antes, aprender algo, a lo mejor es buen momento pues para aprender inglés, por ejemplo. Muchas cosas, podemos hacer muchas cosas ahora en esta situación en la que nos encontramos y en la que tenemos más tiempo disponible. Ser optimista, pensar en las situaciones positivas que se dan, en la gente que se recupera, que es la inmensa mayoría. Y también en cuanto a lo mejor de la sociedad que está saliendo a la luz, pues las iniciativas ciudadanas, la colaboración entre vecinos, es algo muy positivo con lo que nos podemos quedar. Ayudar a los demás en momentos de necesidad es muy beneficioso, tanto para la persona que recibe la ayuda como para la persona que ayuda. Luego hay un tema que es muy importante, son los niños. ¿Qué hacemos con los niños? Es importante informarles y contarles la verdad. Tenemos que adaptar esa información siempre a su nivel de comprensión, pero hay que hacerles ver que es importante y que hay que cuidarse. Pero sobre todo es fundamental que los niños sientan que están en un mundo estable y que están en un mundo seguro, que sus padres se van a encargar de protegerlos y de cuidarlos. Y explicarles las cosas. No decirle, por ejemplo, lávate las manos porque la tienes sucias. No. Tenemos que explicarle por qué ahora hay que lavarse las manos con mayor frecuencia y por qué hay que hacer determinadas cosas, que es lo que queremos con ello. Los mayores lo mismo, son personas que son más vulnerables y hay que explicarles lo que ocurre de una forma veraz y adaptada a su capacidad de comprensión. Ellos tienen más restringidas las visitas debido a su vulnerabilidad. Entonces es muy importante mantener el contacto con ellos a través del teléfono, seguir comunicándonos con ellos, y es muy importante que sientan que a pesar de la situación no están solos, que estamos allí, que estamos con ellos. Y luego hay otro elemento que es muy importante, que yo creo que es muy importante, que es no estigmatizar, no rechazar, no poner etiquetas, no discriminar a las personas que puedan estar afectadas. Si la situación ya nos produce malestar, imaginemos el impacto que puede tener la situación si a esto le añadimos el rechazo y la estigmatización. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y finalmente, pues si no podemos superar la situación, es importante, si no podemos superar la situación o no podemos gestionar los sentimientos de una forma adecuada, pues es conveniente que recurramos a ayuda profesional, porque ahora con una intervención relativamente sencilla y corta podemos evitar pues tener más problemas a futuro que podrían desencadenarse a consecuencia de la situación que estamos viviendo. Bueno, pues pautas a seguir para tratar de llevar lo mejor posible la situación en la que nos encontramos, porque estamos en el inicio de ella. Nos quedan todavía 2 semanas por delante. Bueno, pues vamos a tener en cuenta estas recomendaciones que nos ha hecho Óscar Saura, como decimos, para sobrellevar de la mejor manera posible este escenario en el que nos encontramos. Bueno, pero sobre todo, Óscar, ser optimistas,
que nos decías, ¿no? Y tomarnos las cosas, bueno, pues con tranquilidad, ¿no? Todo en su justa medida. Sí, es importante tener claro que hay un riesgo, que está Ujú. allí, que tenemos que hacer caso a las medidas que nos tanto que nos han impuesto Sí. como las que nos Ujú. recomiendan las autoridades sanitarias, pero bueno, tenemos que buscar el lado positivo de la situación, ver qué es lo que podemos hacer, ser optimistas, pensar que al final la mayor parte de la gente pues se recupera Ujú. sin mayor problema. No es habitual que tengas complicaciones. Y Ujú. bueno, pues tener claro que la situación es la que es, que tenemos que pasar por ella y pues tratar de llevarlo de la mejor forma posible. Y sobre todo, pues como he dicho antes, aprovechar para hacer todas esas cosas que habitualmente, pues por falta de tiempo no podemos hacer y ahora sí podemos hacer. Es normal que en una situación como esta, cuando de repente te tienes que quedar en casa, digas, ¿y ahora qué voy a hacer yo ahora? Sí. Pero bueno, hay muchas cosas, seguro que todos tenemos muchas cosas pendientes Ujú. que vamos posponiendo por falta de tiempo y que ahora es un buen momento. Además, Ujú. el mantenerse entretenido ayuda mucho a no estar todo el rato pensando en la situación, en la epidemia, en los problemas que genera y nos mantiene, nos mantiene al margen de ello, al menos un rato y podemos pensar en otra cosa y desarrollar pensamientos positivos que nos ayuden a manejarlo mejor. Pues Óscar Saura, muchísimas gracias por estas recomendaciones y estos consejos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.